Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten siempre con esta iniciativa, con este proyecto que nació pues en pandemia y que ahora pues ya se ha visto materializado durante ya algún tiempo, 2 años de Huella Deportiva y casi 1 año y un poquito más de Un Café Con. Esta noche, como no puede ser pues de otra manera, tenemos un invitado de lujo, pero antes de presentar al invitado yo quiero agradecer a nuestros auspiciantes, a Provipanes, a Hostal El Chagra, a JM Ferretero, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Terán, pasión por el cuero, a la Fonda del Chueco, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Tiene su sede pues aquí en Cotacachi, las oficinas en Imantac, Atuntaqui, Ibarra, Mira, San Blas, San Rafael, San Gabriel y La Libertad. Recuerden que para contactarse con ellos solo tienen que marcar al 098 80 49 72 6 o visitar su página web también el www.coacsantanita.fin.es. Recuerden que estamos siempre creciendo contigo. También queremos agradecer a el café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, y también a Comercial Isabelita, que nos abre las puertas de su local, de su negocio, para nosotros poder tener pues aquí sentados siempre a los referentes del deporte cotacacheño, tabaleño, imbaureño, y pues algún momento ojalá podamos tener a los referentes del fútbol ecuatoriano, los referentes del deporte ecuatoriano como tal. Sin más, pues quiero agradecerle y darle la más cordial bienvenida a uno de los que creo que la gente también ha estado esperando mucho, porque desde que se hizo la publicación de la propaganda, pues la gente ya se ha conectado con usted. Marcelo Carvajal, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted, al programa. Soy un fan del programa, se han presentado grandes amigos, grandes deportistas, que realmente a veces hay anécdotas y cosas que con el paso del tiempo como que nos olvidamos, pero nos hacen recordar, y eso, como dicen, recordar es volver a vivir. Un gusto, un privilegio estar con usted aquí esta noche. Muchas gracias, Marcelo, y bueno, vamos a empezar por el principio, y antes de pues ya entrar en cámaras me estaba contando un poco de la historia antes de Marcelo Carvajal y cómo nace usted. Cuénteme un poquito. Sí, mire, pues como todo niño, ¿no? Bueno, yo crecí fuera de la ciudad, en una comunidad indígena, porque mi papá era mayordomo de una hacienda. Crecí ahí, pero nunca tuve esa idea como niño, dice, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser doctor, bombero, abogado. No sé de dónde, no sé cómo, pero siempre me gustó el fútbol. Para mí el mejor regalo, bueno, económicamente pues nunca se tuvo mucho, siempre lo justo. Cuando me traían cada año una pelota, y recuerdo esas pelotas de plástico, que a los 2 meses, se partían en 2, pues, y me quedaba sin la pelota durante 9, 8 meses.
Pero ese era mi sueño, ser futbolista. Siempre estaba el fútbol presente. Siempre el fútbol por sobre todas las cosas. Mi papá me inició para ser, por ejemplo, hincha de Nacional. Yo soy hincha de Nacional. A muerte. Sí, en las buenas y en las malas. O sea, ahorita en las malas, pero también ha estado en las buenas. Sí, bueno, yo prácticamente vi a muchos jugadores desde Campo Verde, recuerdo, y hasta el último, pues, Chucho Benítez, hijo de Benítez, papá. Y ¿Cómo era el apodo? La Pantera. La Pantera Benítez. La Pantera Benítez. Claro, por ejemplo, de Castañeda, Vinicio Ron, Carlitos Ron, Cococho Escalante, Carlos del Bacán Delgado, Edmundo Méndez, Eduardo Méndez. O sea, prácticamente me sabía de memoria la alineación de Nacional. ¿Por qué? Porque en esa época Nacional tenía 7 jugadores en la selección del Ecuador. Y siempre fue la idea, inclusive desde niño, alguna vez llegar a Nacional, pero circunstancias de la vida, y le digo muy sinceramente, como muchos de los invitados, la economía nos limitó, tal vez para poder llegar a otro género diferente del que estuvimos. Entonces usted es fanático de los puros criollos. Puros criollos, lo nuestro. Así bueno, Marcelo, ¿cómo se desarrolla el fútbol en ese ambiente de hacienda, en el ambiente de esa interculturalidad? Porque usted me decía que prácticamente ha estado pues dentro de una comunidad indígena. ¿Cómo se desarrolla el fútbol ahí? Me contaba también que tiene un hermano que también es futbolista, pero ¿cómo practicaban ustedes el fútbol? Mire que es una cosa anecdótica, y por eso me gustó también ser arquero, y alguna vez me tocó tapar en el fútbol profesional porque le expulsaron a compañero Rolando Saltos. ¿Ya? Remataba contra la pared. Jugaba solo. Mi hermano no le gustaba casi jugar conmigo, por la diferencia de edad. Cuando yo quería jugar, él ya pensaba en otras cosas. Entonces yo quería jugar y rara vez jugábamos. A veces venían mis primos de Quito, pero yo era el más pequeño de todos. Pero casi todas las tardes remataba contra la pared, jugaba solito hice un arco de madera, remataba, yo mismo iba a traer el balón, o sea, pero prácticamente solo. Solo empecé desde niño. ¿Alguna referencia de algún pariente, tío, primo que haya también tenido ese gusto por el fútbol? Bueno, el gusto por el fútbol, un tío que falleció hace 6 años, fue presidente del Club Italia de aquí de San José. Algo jugaba el fútbol, pero de él. Mi papá, pues algo, pero no, más del ecuavoli, mi papá. El ecuavoli, y le gustaba también tocar un poco la guitarra. Lo que sí, fue campeón de box en el cuartel, me contaba. O sea, pero le gustaba los golpes. pero realmente el fútbol en sí no. Lo que mi papá sí, él sabía todos los días las noticias de Nacional. Tenía un radio. Yeah. Al trabajo, a donde se iba con el radio a escuchar, me acuerdo en esa época, emisoras Gran Colombia. La Gran Colombia. O la HCJB con Carlos Rodríguez Col. O sea, pero tocaba igualar el reloj con la HCJB. Correcto, y ahí era el reloj bueno. Sí, era así. Entonces, más o menos de esa manera empecé. ¿En dónde empieza ya el tema de poder salir a Cotacachi, conectarse con la gente, empezar a que le vean el tema del fútbol? Me contaba que a los 12 años, por ejemplo, participa en un campeonato de indígenas, ¿no? Sí, mire, empieza ya cuando empiezo a estudiar en la escuela 6 de julio, desde primer grado de la sección de la escuela, primero, segundo, tercer grado, digamos del grado. Yeah. A partir de cuarto, quinto y sexto grado, pues me ven los dotes que tenía para jugar. Me acuerdo, mi profesor, el señor Flavio Proaño, el señor Alonso Uvidia, el señor Carlos Yepes. Y desde cuarto grado soy de la selección de la escuela. Cuarto, quinto y sexto grado, y quedamos campeones los 3 años. Y yo, más pequeño que los demás, fui el goleador. Yeah. Recuerdo tener ahí compañeros como Picho Gómez, Lenin Uvidia, que en paz descanse, Clever Serpa, que en esa época, hasta cuando estuvimos en la escuela, él era arquero. Él nunca fue volante 5. Luego se transformó en un volante 5. Entonces empieza ahí, me empieza a ver ya la gente, me invitan a los campeonatos que se hacía aquí en la escuela 6 de julio. Igual la anécdota de Lenin Uvidia, pagaba una camioneta porque en esa época no había buses, no había taxis, a traerme de la hacienda para que venga a jugar aquí en la escuela 6 de julio. ¿Cuánto tiempo más o menos de viaje de la hacienda? Para acá caminando, media hora. Yeah. Media hora, 30 minutos.
Entonces, empiezo por ahí y a los 12 años, cuando estuve en quinto grado, empieza el campeonato de la UNORCAC, el primer campeonato de los futbolistas indígenas, en donde la mayoría jugaba con alpargates o con los Venus de toda la vida. Los mamester que le dicen. Exactamente. Y había uno de los requisitos que tenía que vivir en una comunidad para hacerle jugar en esa época. Entonces, pero la bola era por allá, por acá. Entonces, como yo era un poquito hábil y con los balones de cuero, recuerdo el balón Soria, Zambrano con Bledis, pues, y con poncho que le poníamos. Claro. Entonces, yo lo que hacía es tratar de que haya un tiro libre. Como pateaba siempre duro desde pequeño, entonces el balón simplemente que vaya al arco, como no eran buenos arqueros, los jugadores no podían casi ni jugar bien, era siempre gol. Jugué un solo año. Al otro año ya no me dejaron jugar. ¿Por qué? Porque cambiaron las reglas, porque dijeron que solamente era única y exclusivamente indígenas. Cambió la regla. Pero vea, es una anécdota que jamás me olvidé, inclusive tengo unas fotografías guardadas. Y me imagino que Tunibamba quedó campeón en ese momento. No, porque eran bastante malos. Sí, había un equipo, recuerdo, de Ejido, de Turuco, un equipo que se llamaba Argentina, ellos tenían buenos jugadores. Ya. Sí, y de ahí de ahí pues me enlacé por otras formas, por otras maneras a participar con los de Tunibamba. Ya. Esa es la primera experiencia que usted tiene como parte del fútbol. ¿Cómo es el enlace ya cuando viene acá ya a jugar ya aquí en los campeonatos de liga, en los campeonatos de Cotacachi? Sí, mire, me estoy olvidando de una anécdota. En esa época también participé en el intercantonal escolar. ¿Ya? Se hacían los cantones entre Otavalo, Ibarra, Antonio Ante y Atuntaqui, digamos, y Cotacachi. Siempre quedábamos penúltimos. Primero Ibarra, segundo Otavalo, tercero Cotacachi y el último Antonio Ante. Y en el último partido que jugamos, me acuerdo, en el colegio de hoy, La Salle, en Atuntaqui, se acerca un señor, me imagino que era dirigente de la liga estudiantil o algo así que organizaba ese campeonato. Me dice, ¿cómo te llamas tú? Le digo, Marcelo Carvajal. Tú, dice, estás convocado a la selección escolar de Imbabura, que iba a haber un campeonato a nivel nacional de provincias. Entonces dice, ¿en qué escuela estudias? Le digo, la 6 de julio. Y ya me dice, entonces, cuando sea la convocatoria, yo iré a la escuela para que tú vengas a entrenar a Cayobar. Fui el único que estaba convocado a la selección escolar de Imbabura. No sé qué pasó, no se dio el campeonato y jamás llegó la invitación. Llegó la invitación. Que es lo que me estaba olvidando de contar. Marcelo, le preguntaba, por ejemplo, ¿ya cómo se hace el nexo y en qué equipo viene a jugar ya por primera vez acá ya en Cotacachi? Mire, a veces son coincidencias de la vida. Nunca fui campeón aquí en Cotacachi, Interclubs, porque jugué en un equipo llamado Italia de San José. No eran tan buenos, pero mi tío era el presidente del club. Entonces yo no podía ir mejor y mi hermano también jugaba ahí. Entonces, por más que me buscaban para jugar en otros lados, yo no podía aceptar. Entonces jugué ahí, a los 13 años empecé a jugar. ¿Ya? ¿Pero por qué jugué yo? Porque no tenían un delantero izquierdo. Entonces no quería nadie jugar de delantero izquierdo. Y yo, como yo pateaba con las dos piernas, y recuerdo que a veces los amigos se saben acordar, era claro, con 13 años la camiseta se me entraba en la pantaloneta a la mitad del número. Yeah. Y grande la pantaloneta, la pijama prácticamente. Así empecé a jugar ahí en el Club Italia. En el Club Italia. ¿Y ahí se mantuvo siempre? No. Luego, por situaciones un poco, ¿qué le digo? De directivas y de cosas, se produjo un enojo, una discusión, y fui a jugar en el archirrival del Italia, el Club La Banda. Yeah. Porque eran unos partidos a muerte, como Barcelona-Emelec. Yeah. O como River Boca, o Barcelona-Real Madrid. Yeah. Pero podíamos... Clásicos. Clásico prácticamente. De los dos barrios iba toda la gente al estadio. Y me fui al rival. Jugué un año ahí. Luego, igual por situaciones que no recuerdo hoy, jugué un año también en el Nacional. En el Nacional. Y cuando regresé de España jugué un año en el Barrio Caliente. Yeah. Como en el Ciño. Y no he pasado más de los otros equipos. De ahí cuando ya llegué al Cedeco ya es otra historia. Ya, antes de pasar a esto del Cedeco, me contaba también una experiencia
del colegio. Sí, Por razones del tema, me imagino, de siempre estar ligado al tema de la hacienda y todo, opta por esta carrera que es la agropecuaria, la agronomía. sí. Bueno, antes de eso yo estuve aquí en el Isulpiano de la Torre, en esta época colegio, y en primer curso. También fui convocado a la selección del colegio. Participamos en un campeonato intercolegial de Imbabura y quedamos en tercer lugar, mire. En la historia del colegio creo que es la única vez. Y recuerdo, hice 7 goles, le ganamos 9-0 a un colegio de Rumipamba aquí. Hice 7 goles en ese partido. El señor Gustavo Báez, rector de esa época, se acercó y me dice: Carvajal, tiene 20 en mi materia. Ni siquiera ven radar del examen. O sea, para mí un gusto, un orgullo, ¿no? Una satisfacción. Y tengo un diploma que él nos entregó a cada uno de los jugadores. Eso es lo más bonito de eso del colegio, fue eso siempre, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, exonerados en educación física y los permisos cuando uno quería. Le dejaban copiar también a Luis de vez en cuando el cuaderno. Cosas como esas que ya le voy a contar. Usted me dice de eso. Claro, ligado a lo que mi papá era mayordomo en Hacienda y mi hermano le consigue un trabajo en el Ministerio de Agricultura. Ya. Entonces yo no quería irme al agropecuario. Yo quería quedarme por las amigas, las compañeras, a cuarto curso, quinto y sexto. Que ahí también jugábamos en los cursos, los campeonatos. Mi mamá no. Te tienes que ir al agropecuario para que vayas a trabajar en el Ministerio de Agricultura. Y así sucedió. Por eso llegó al agropecuario. Ya, ahí también seleccionado del colegio. Sí, seleccionado del colegio. Me encontré con grandes jugadores. Le digo, igual coincidencia, por ejemplo, Byron Picón, la selección de Imbabura. Yo también, arquero, ¿no? Bolero, sí, yo también que venía entrenando en la selección de Imbabura. Coreano Guerra, con qué tremenda experiencia. Otros compañeros también buenos jugadores. Fernando Zarzosa, que jugaba acá en el Cedecod. O sea, se hizo ellos estudiaban allá. Sí, un equipo muy, muy compacto. Igual recuerdo, yo tenía una licenciada que me daba química y biología. Yo era un poco molestoso, no le voy a negar, bastante molestoso. De esos que se sienta en la mitad, pero cuando no quiere escuchar clases se va atrás. Ya. Me dice: Carvajal, usted molesta mucho. Y recuerdo como anécdota, me sacó del aula un día. Bueno, le digo: compañeros, gracias, hasta luego. Giré, salí afuera y detrás de la ventana, escuchando las clases. Pues, imagínense. Entonces me tenía un poco de pica. Me dice: hagamos una apuesta. Le digo: dígame, licenciada. Si mañana, dice, no quedan campeones, le mando con 0 en las 2 materias. Le digo: hecho. Pero si gano, le digo 2/20 de la materia. Y le digo: le voy a dar inclusive ventaja. Voy a hacer yo un gol, le digo, en la final. Dicho y hecho, jugamos, me acuerdo, un día sábado en el colegio Sánchez y Cifuentes contra el 17 de julio, que también venía Paul Hugo, un poco de la selección de Imbabura. O sea, 2 equipazos realmente. Hice yo los 2 goles. Ganamos 2-0. Y el lunes a reclamar el lunes a reclamar, y me acuerdo el ingeniero Núñez, que era rector del colegio, dio del gusto el día lunes. Libre. Para todos. Para todos. Así que el día martes, así que le vi, licenciada, le digo: por favor, quiero ver mis 2/20 en las 2 materias. Y de eso me aprovechaba. Yeah. Igual con el licenciado que nos daba educación física, me ponía primerito a mí, a que haga los ejercicios, me hacían izar la bandera del colegio todos los lunes. Y me aprovechaba. Cuando no estudiaba, le digo: deja sacar el cuaderno un ratito nomás, le digo, para copiar, una preguntita nomás. O sea, me aprovechaba del deporte. Pero ¿qué le digo? Mis licenciados, mis profesores, muy, muy, muy buenas personas. De ellos nos servían, ¿no? Estábamos en el internado, dormíamos ahí concentrados para los partidos. Y nos pasaban ellos la comida. Fíjese. O sea, que yo le guardo, o sea, mucho, mucho cariño. Inclusive hoy que ya falleció el licenciado Armas, siempre, Nelson Armas, siempre donde me encontraba, inclusive hace unos 2 años que me fui a ver el partido de Deportivo Otavalo, estaba ahí. Torito me decía, Torito siempre, nunca en el nombre, siempre Torito, Torito Carvajal, porque me decían que me parezco al juego de Vinicio del Torito Ron. O sea, por la fuerza, por la potencia. Y siempre el torito para arriba y para abajo, inclusive igual en el Cedecod. Muchos me conocieron así. Ya, antes de pasar al tema del Cedecod, y veo que nos va a quedar bastante cortísimo el tiempo. Parece que sí. Si pudiéramos
ya vamos a pedirle permiso al dueño de casa para ver si nos quedamos unos 7 días Exacto. conversando. Antes de pasar ya al tema del SEDECO y tratar también de topar algunos otros temas que también me han comentado que impulsa y promueve también Marcelo, vamos a dar paso a una pequeña pausa publicitaria y enseguida ya volvemos con el tema del SEDECO y también pues con otros menesteres que también Correcto. nos dicen que por ahí hemos salido talentosos, así es Así que parece. Marcelo, volvemos luego de un momento nada más con más de Marcelo Carvajal. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Volvemos nuevamente con ustedes, amigos, no sin antes de agradecer a Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Recuerden que ellos tienen su sede aquí en Cotacachi, las oficinas en Imantac, Atuntaqui, Ibarra, Mira, San Blas, San Rafael, San Gabriel y La Libertad. Recuerden que estamos creciendo contigo. Volvemos, Marcelo. Antes de empezar con el tema del SEDECO, me contaba una historia un poco triste, un tanto triste. Sí, como le contaba, fui convocado a la selección escolar de Imbabura que no se dio. Entonces yo iba a ingresar a primer curso. Entonces yo le pedía a mi mamá que, por favor, yo acá no quiero entrar al Colegio Luis Ulpiano, que yo quería irme a Quito a la Escuela de Fútbol de Nacional porque era la única escuela que había en esa época. Pero siempre le vio como algo negativo. Creyó que por vago, porque así nos trataban antes a los futbolistas, claro. Quieres el fútbol porque eres vago, porque no quieres estudiar, pero yo era escolta de la bandera. O sea, no era tan mal estudiante. El problema más fue también el tema económico. No tenía dónde llegar, no tenía dónde hospedarme. Y mucha gente decía, Marcelo, aquí se está desperdiciando. O sea, no hay alguien que le pueda apoyar para que usted vaya. Y quizá ha sido una de las cosas que me ha quedado como una pequeña espina dentro del fútbol. La pica. Exacto. Ya. Llega a uno de los clubes que creo que marcó historia aquí en Cotacachi, ¿no? Creo que ahí el fútbol, como siempre les digo a los invitados, hay un antes y un después del SEDECO. Sí. Mire que conversábamos antes de iniciar el programa. Tuve el gusto de haber nacido, creo que en la época correcta, de haber jugado con jugadores que hasta el día de hoy, que yo ya tengo 55 años, no he visto jugar así. La calidad, la organización de SEDECO, como usted dice, hay un antes y un después del SEDECO. Pero mire cómo son las cosas de la vida. Siempre hubo un compañero de escuela de mi hermano, Manolín Paz. Cada vez que nos encontrábamos en los entrenamientos, porque yo salía a entrenar todos los días al Colegio Luis Ulpiano y iban los del SEDECO. Chelo, porque me dicen así algunos, Chelo, ¿cuándo al SEDECO? ¿Cuándo al SEDECO? Él siempre quiso que juegue en el SEDECO. Y nunca fui parte del SEDECO en los interclubes. Siempre el SEDECO me buscaba para los intercantonales y luego para jugar en el fútbol profesional. Por eso nunca fui campeón. Ya. Mire, prácticamente, como alguna vez dicen, era Marcelo Carvajal y 10 más. Y me acuerdo igual de una anécdota del Club Italia. Jugábamos contra el Unión, un equipazo en esa época. Les hice yo los 2 goles, ganábamos 2-0 en el primer tiempo. Pero no teníamos arquero.
conversando en el camerino con los compañeros, le digo, me voy al arco. Y al final perdimos 3-2. O sea, el equipo no era compacto como para poder llegar al campeonato, a pesar que sí había buenos jugadores. O sea, nunca en su vida campeón. No. Con el Sedeco logré el campeonato, pero juvenil. Ya. Pero interclubs jamás. Más bien fui campeón en Quiroga, con el Amazonas, y quedé un año goleador inclusive. Ya. Pero con el Italia no pude. Nunca. Nunca. ¿Qué recuerdas del Cedecot? Ya en el ámbito, porque me imagino que llegó ya cuando fue el Cedecot profesional. No, en el amateur, en el intercantonal, recuerdo con 17 años. Y uno de los culpables fue Jomar Ceballos, que siempre hablaba conmigo. Antes de que, cuando ya se acababa el campeonato, verá Marcelo que nos va a acompañar. Decía, sí, yo no iba a jugar con nadie más. Inclusive se dio una vez que Jomar no me dijo, y ya empezaba el campeonato. Y me vinieron a ver los de Nacional, que eran los campeones en esa época. El Seco quedó vicecampeón. Se enteró Jomar que había estado queriendo jugar con Nacional. No, ¿qué pasa, Marcelo? Usted juega con nosotros siempre. Pues lastimosamente ahí sí quebré mi palabra al Nacional, pero me vine a jugar con el Sedeco. Ya. Pero con 17 años empecé a jugar yo el intercantonal con Sedeco. Con Cedecot. Y ahí también hay una pequeña anécdota que muchos de los de Sedeco, no sé si es que se acordarán. Fui a la banca el primer partido. Posito, era que le decíamos Rubén Moreno, le decíamos de cariño Posito. Él era el centro delantero titular de la edad mayor para mí, con unos 6 años, 7 años quizá. Estaba Pepe Nájera, Manolín Paz, Jomar Ceballos, los mejores jugadores que había en esa época. Y también había refuerzos de los otros equipos. Íbamos creo que 0-0 ese partido, no recuerdo con quién, parece que era un equipo del Juncal, no recuerdo bien, mentiría si es que le digo el nombre. Y me hacen jugar los últimos 20 minutos, 2 goles míos, 2-0 ganó el Sedeco. Desde ahí, Nunca más en la banca. nunca más en la banca, y a la banca Rubén Moreno, Posito. O sea, como que le cogió hasta un poquito de malado. El resentimiento. El resentimiento, o sea, es que él también era, le digo, uno de los grandes futbolistas centrodelanteros que tenía Cotacachi del Sedeco. Goleador, campeones un sinnúmero de años, y él era el titular, pues, inamovible. Y por eso yo le decía que... Llega un Wambra de 17 años y... Imagínense, y le quita el puesto. Entonces, pero para mí también, imagínense qué orgullo jugar con un mediocampo como Jomar Ceballos, Manolín Paz y Carlos Proaño. Para mí, en los años que tengo, el mejor mediocampo que ha tenido Cotacachi en la historia. O sea, usted únicamente iba a empujar la pelota nada más. Es que los pases eran milimétricos, y a la velocidad y a la fuerza que yo tenía, sea con izquierda o con la derecha, imagínense, o sea, unos artistas en la mitad de la cancha. Ya. Me decían por ahí que le decían el patada de mula. Sí, por la fuerza que tenía. Ya. Y de eso hay unas 2 anécdotas que hasta ahora, cada vez que nos encontramos ahí en Quiroga con los viejitos, se ríen. Cobro un tiro libre más o menos de unos 40 metros en sentido norte-sur. Y a la entrada del estadio, los que han ido al estadio, había una señora que vendía tortillas. Y viene con tan fuerza el balonazo, cae en la pailita de tortillas y se va al suelo. Acabo el partido y paso por ahí y dice, disculpe, señor, dice, ¿no vio cuál fue el desgranado que me bota las tortillas al suelo? Le digo, no, señora, no sé quién sería. Y otra, asimismo, un tiro libre más o menos unos 40, 50 metros. Le pegaba tan fuerte yo al balón. Había asimismo, entrando a la parte izquierda, una llave de agua. Le rompí la llave de agua. Y Jomar Ceballos debe acordarse cuando estuvimos en el profesional. Reventaba cada rato los balones, porque era puesto alambres de púa alrededor de con los tiros libres. Y siempre cogía, había un balón, recuerdo, color blanco con celeste y rojo, que no quería nadie. Era, pero... Piedra. Ese era para mí. Y cuando entrenábamos con Polito Proaño desde el amateur, no quería nadie ponerse los arqueros, ni Germán Tapia, ni Rolando Saltos, cuando yo quería patear de la media luna. O sea, todos pateaban desde la media luna, y a mí me tocaba irme 4 o 5 metros más atrás. Los penales al menos peor. No querían. Y recuerdo que alguna vez en
en una práctica de los penales, Rolando Saltos avanza a poner las dos manos, pues, las muñecas. Abajo. Entonces pateaba tan fuerte que alguna vez hizo inclusive un gol de media cancha al empezar el partido. Creo que ni 5 segundos, 7 segundos, le vi medio salido al arquero y le hice el gol. Igual les hacía en los entrenamientos. Cuando estaba despistado Rolando, Germán, medio les miraba. Y eso aprendí a Cedeco. El Cedeco Carlitos Proaño, siempre que empezaba el partido era el toque y el balonazo al gol. Y yo hacía lo mismo. O sea, por eso, o sea, a Cedeco le llevo yo en mi corazón. O sea, es todo para mí en ese aspecto. ¿Qué, aparte del tema de la fuerza en la patada, qué es lo que más le diferenciaba de otros centros delanteros? La potencia, el momento de disputar el balón hombro a hombro. Stalin Nazareno me pasaba casi con medio metro. Yo cuerpeaba con él igual. Entonces, eso me daba la ventaja cuando jugaba yo los partidos, de meterme entre los dos backs centrales. A mí, para que me hagan caer, tenía que hacer una patada descarada. Porque ni poniéndome el brazo, ni con el hombro, imposible que me derribe. Entonces, era la potencia, porque es que yo entrenaba todos los días. Aparte del entrenamiento con el equipo, todos los días entrenaba yo. O sea, me dediqué siempre 100% al entrenamiento, al deporte, al fútbol y a cuidarme, a descansar. Sobre todo. Sobre todo. Chévere. ¿Qué significa el fútbol para usted? ¿En una sola palabra? Sí. Todo. Y si me estrellara un poquito, mi vida. Ya. ¿Qué le ha dejado el fútbol? Grandes amigos. ¿Por dónde voy? ¿A dónde? Fíjese que tanto así, cuando ya vamos a hablar del tema del motocross, me encontré con grandes amigos que me ayudaron y me abrieron las puertas porque me conocieron, deportivos, por el fútbol. Esa ha sido la mayor satisfacción, pero la mejor que me ha dejado el fútbol, en invitación cuando Xomar Ceballos fue alcalde de Cotacachi e invitó a las glorias del fútbol ecuatoriano. O sea, ¿cómo se siente uno codearse con Polo Carrera, Fausto Carrera, estaba hasta Rolando Vera, recuerdo, Pietro Marcetti, o sea, que la gente solamente de lejos les decía hola, 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 y nosotros riéndonos ahí conversando con Trompudo Guerra, riéndonos, comiendo una comida que nos brindó el municipio, un exquisito que nos dieron por ahí también. O sea, eso le deja el fútbol. O sea, cosas que tal vez a veces ni con dinero usted lo puede conseguir. Usted, en su época deportiva de fútbol, ¿tuvo algún referente al cual seguía? Vinicio Ron. Vinicio Ron, siempre... Criollo también. Sí, siempre me veía en él. Las jugadas, los tiros libres. No sé si usted recordará, bueno, usted es más joven. Años atrás se ponían detrás del arco los policías con el casco blanco, como 7 o 8 policías. Y el uniforme caqui. Exacto. En un tiro libre de Vinicio Ron, no me acuerdo, creo que fue contra Liga de Quito. Asimismo, un cañonazo y le pegan en el casco del pobre policía. Ahí se quedó desmayado. O sea, y eso le digo, o sea, y casi me ha pasado, casi anécdotas parecidas, y por eso siempre me gustó él. Vinicio Ron. Inclusive cuando hicimos un homenaje a Polito Proaño y Stalin Nazareno, jugamos con Nacional y tengo unas fotos con Vinicio Ron y con Pazimiño. ¿Qué tal esa? Quizá la mejor foto que he tenido en mi vida. Chévere. Tenemos aquí la presencia de una persona que ha venido pues acompañándole y tenemos una pregunta. Dice, ¿qué sintió cuando por primera vez le vi meter un gol? No le voy a preguntar dónde fue ni cómo fue, porque ahí es la prueba que le decíamos antes de la entrevista. ¿Qué sentí cuando metí la primera vez un gol? ¿O el mejor gol? Dejo a discrecionalidad de usted. Le cuento que tengo un gol. Para mí pienso que es el mejor gol de mi vida. Por muchas razones. Por todo lo que le conté. Empezábamos el fútbol profesional. Iván Zarzosa en esa época jugaba en la reserva de Nacional. Y se le invitó a Nacional, pero de primera. Cuando estaba Castañeda, Dixon Quiñones, las últimas patadas de Carlito Ron, Vinicio Ron, Pazimiño.
y vino a jugar aquí en el Estadio Francisco Espinosa. Buen equipo el Cédeco, el primer año un equipazo, Clever Chalá, William Ocles, el Colorado Mantilla, Stalin Nazareno, Germán Tapia, que me disculpen si es que me olvido de alguien, Nelson Montenegro. Imagínense un equipazo, Nelson Montenegro por la derecha, Marcelo Carvajal en el centro y por la izquierda Iván Zarzosa. Íbamos perdiendo 2-0, nos ganaba Nacional. Claro, venían ellos con ritmo, pues nosotros recién en la pretemporada. Y 2 goles de tiro libre de Iván Zarzosa, 2-2. Dixon Quiñones, que me llevaba igual así mismo de la altura, medio metro más que el tamaño mío. Y una bola por la izquierda, Iván Zarzosa les gana a las espaldas y saca el centro. Y no sé cómo me impulso y le gano en el cabezazo a Dixon Quiñones. Y hago el tercer gol. El estadio estaba repleto, llenecito el estadio. Fui y me hinqué a la tribuna y ese es el mejor gol de mi vida. Ya. A mi equipo y ganarles 3-2 a Nacional. Ya, pero me decía fuera de micrófonos que su fuerte no era la cabeceada. Sí, nunca fue mi fuerte, por eso le digo, o sea, una cosa increíble que esa vez cabeceé bien y del lado contrario, porque vino el centro desde la izquierda. Por lo general cabeceo mejor cuando viene el centro desde la derecha, y sin embargo no sé, le digo qué es lo que sucedió, pero para mí es el mejor gol que hasta el día que me muera no me voy a olvidar. Chévere. Bueno, después del tema del fútbol, hay también otra disciplina deportiva que ya es un poco más riesgosa, que es el motocross. ¿Cómo se incursiona en el motocross? Si no hubiese sido futbolista, hubiese sido motocrossista, de ley. ¿Por qué? Me encanta la adrenalina, o sea, me gusta el riesgo, me gusta la velocidad. De hecho, todavía no he cumplido algo que todavía está en mente por hacerse. Pienso, ojalá más adelante se pueda hacer, espero que no sea tarde. Quiero competir en rally con un Suzuki preparado. Ya. Eso viene después del motocross. Entonces, por eso me ha gustado siempre el motocross. Pero le cuento, motocross es mucho más difícil y más duro que un entrenamiento de fútbol. Motocross casi me ha hecho llorar. Hay que, sabes, mucha concentración, mucha disciplina, hay que entrenar todos los días. Usted arriesga la vida inclusive en los entrenamientos, no solamente en la carrera. Entonces hay un autocontrol tremendo para el motocross, pero me encanta el motocross. Me gusta, hace 5 o 6 años que le vendí mi moto, se fue parte de mi vida. Le aseguro tanto así que si pudiera haber dormido abrazado a mi moto, lo hubiese hecho. Nos contaba otro señor que también nos acompañó aquí, que tenía un lugar especial en la sala para la moto, ¿no? Por eso le digo, mire, yo, por ejemplo, yo tenía un lugar muy especial, un cuarto especial para mi moto. Y cada vez que entraba, suspiraba, le abrazaba y salí. Pero tenía mucho nervio el momento de subirme a la moto. O sea, siempre le tuve mucho respeto y le tendré muchísimo respeto. Pero hay una transformación. Mientras usted se empieza a cambiar, a ponerse las botas, la pechera, el traje, el casco, es como que entrar en una cápsula en donde va a ser infalible. Y no es así, porque he tenido muchas caídas fuertes, que tal vez si no hubiese tenido la protección necesaria, a lo mejor no estuviera aquí sentado conversándole de pronto. Pero es una cosa que solamente el que está encima de una moto se puede sentir. Que no es lo mismo, imagínense, que hacer un gol. Le aseguro son 10 o 100 veces la excitación, la adrenalina, la emoción, estar encima de una moto. Es que usted vuela con la moto. O sea, la moto se hace un solo cuerpo con usted. O sea, usted se olvida en el momento que está en la pista de la gente, del público. Es usted y la moto. Para mí es una de las maravillas. Entre el motocross y el fútbol. El fútbol. Sí. El fútbol. ¿De largo? Sí. Pero me encanta el motocross. Ya. Me encanta el motocross. O sea, ¿Ha participado en competencias sí, de motocross? Yo he participado aquí en Cotacachi, en Otavalo, digamos en Ibarra y en Cayambe. Ya. Pero con novatos, con jóvenes. Yo empecé recién a los 40 años, imagínese.
en el motocross, con jóvenes de 17, de 20, de 25. Pero gracias a Dios y por los entrenamientos, nunca quedé el último. Por ejemplo, si participaban 10, 12, quedaba cuarto, quinto, sexto. Siempre, 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 siempre. Pero me encanta el motocross. Chévere. Me contaba también que es, como dicen por ahí, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿no? Sí, sabe que el cotacacheño pienso que lleva, creo que en el ADN eso. Yo alguna vez conversaba con mi papá, cuando yo era muy chico todavía, ¿Ya? y me decía que un cotacacheño o duerme con la guitarra o duerme con el cuero para hacer... Sí, o con el trompo, ¿no? Exactamente. Y también eso. O sea, también fui seleccionado del trompo, que me he ido a jugar en Malchinguí. Ya, Pero el cotacacheño, si no toca, por lo menos canta, dice. ya. Entonces, bueno, de joven, en esa época de enamoramiento, de desilusión, Los serenos. los serenos, mire Las que... malas noches. Exactamente. Mis amigos, por ejemplo, para hacerse de buenas con las novias, vamos a que cante unas cancioncitas. Les he acompañado, al otro día, gracias. Algunos se casaron con ellas, otros no. Pero lo que nunca hice, ¿sabe qué? Yo irle a dar serenos a mi enamorada. Nunca. Siempre se alquiló. Siempre para los amigos, sí. Estuve presto para ellos, yo siempre. Ya. A veces estaban enojados y yo era el nexo para hacerse de a buenas, la reconciliación a través de unas 2 o 3 canciones. Y qué difícil, ¿no? Yo poniendo a pensar un poco en esa época, qué difícil era el hecho de tener las agallas necesarias para ir a la casa en donde sabíamos que estaba el papá, Claro. los hermanos, la familia. O sea, digo, qué agallas para ir, dar la cara, frentear y hacerlo con canciones, ¿no? Con Claro. música. Pero es que el pobre que daba la cara era yo, pues. No el afortunado, sino yo. O sea, yo era el que golpeaba la puerta, yo era el que cantaba y ellos a veces se escondían y aparecía yo solo ahí. Con todo el verso, con todo el poema, de parte de tal, para tal, por esto y por lo otro. Y cuando ya empezaba la primera canción, como me conocían, como me conocen toda la gente, no es Marcelo Carvajal, entonces él como no viene por mi hija, sino él viene como un interlocutor a mi hija. Entonces nunca me hablaron, nunca me reclamaron. Y cuando ya no había problemas, ahí salían los demás. Ahí aparecían los demás, sí. Qué buena Sí. cosa, Marcelo. ¿Hijos? Una Hija. niña de 14 años que es mi vida. ¿Ya? ¿Qué piensa que le ha dejado a su nena? Eh, ¿Cuál es el legado más grande que Marcelo le ha dejado a su hija? el orgullo que ella tiene de que el papá fue un deportista a cabalidad. ¿Ya? Y creo y pienso una buena persona y un buen ejemplo. Si usted, Marcelo, pudiera hablar con el Marcelo de 17, 18, 19 años, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Que se vaya, aunque sea, es a robar y se vaya a entrenar a Quito. Sí, daba. Sí. Inclusive eso hubiese hecho. Si tuviera la experiencia de hoy, hubiese buscado un tío, una tía, un familiar, a alguien, como hoy hay la posibilidad de poder hacerlo. Eso hubiese hecho. O sea, no me hubiese quedado, como saben decir, a mitad de tabla. Yo siempre quise llegar arriba. ¿Y ese Marcelo qué le diría a su mamá? Que su mamá decía que prácticamente por el tema de los estudios no representaba el hecho de arriesgarse al tema del fútbol. Que le he demostrado todo lo contrario porque pienso que siempre, y no porque quiera decir yo mismo, siempre traté de hacer las cosas con profesionalismo, sin que nadie me obligue, sin que nadie me diga tienes que hacer esto, haz bien, descansa, duerme. O sea, yo sabía que si yo quería llegar un poquito más arriba que los demás, tenía que sacrificar eso, porque yo sacrifiqué mi juventud. Mientras todos mis amigos iban a fiestas, a bailes, se divertían. Marcelo Carvajal estaba a las 7 de la noche durmiendo. Pero cuando pude cosechar esos frutos, tuve la satisfacción de mis amigos me iban a ver al estadio. Le admiraban. Exactamente. Chévere, Marcelo. Me contaba también que tiene canciones escritas. Mire, como le decía en esa época, de joven empecé a hacer poemas. Bueno, unos peores que otros. Y en una ocasión, cuando tenía 20 años, digo, ¿y por qué no puedo hacer una canción? No sabía tocar la guitarra. Compraba esas revistas que decía guitarra fácil, ahí aprendí.
Y poco a poco fui puliendo y hoy tengo como 25, 27 canciones, letra y música. Está grabado en un CD de un amigo de aquí de Cotacachi, un pasillo. ¿Ya? Y las otras canciones están por ahí dado a los maestros que van a hacer sus arreglos respectivos, que algún momentito van a salir a la luz. Música líquida, entonces. Sí, verá, hay de todo. Tengo unas románticas, unos pasillitos, inclusive tengo unas bombas he hecho. Y una canción muy para Cotacachi que está madurándose por ahí. Chévere. Marcelo, ¿qué les diría a las generaciones que tenemos hoy y que a lo mejor por todo este tema tecnológico, por muchos otros factores, pues no se dedican a una actividad deportiva? Que la única forma de salir de los vicios, de las dificultades y la tecnología que hoy ha dañado prácticamente a la juventud es el deporte. O sea, pienso que soy un ejemplo en eso, que cuando uno lucha, cuando uno se sacrifica, puede conseguir. Y el deporte es el escape a cualquier situación negativa, inclusive emocional, mental, familiar, hogareña, para poder estar feliz y contento con uno mismo. Chévere, Marcelo. Como le digo, ¿cuántas anécdotas se quedarán por ahí escondidas? Muchas. Ojalá haya una segunda parte entonces. Esperemos que sí. Gracias, Marcelo, gracias por haber estado aquí. Le agradezco mucho por habernos contado su historia. Creo que esa es la historia de todos los deportistas, ¿no? El hecho de que muchas veces nosotros, y hablo por nosotros porque también pude pasar por ese ámbito deportivo, sacrificamos cosas, ¿no? Sacrificamos familia, sacrificamos tiempo con los amigos, con las enamoradas. Y nos dedicamos 100% a eso, pero en algún momento, como decía usted, pues tiene esas recompensas, que es el hecho de que por donde quiera que vayamos, siempre hay alguien que nos reconoce y nos saluda y nos dice, el señor era el que jugaba, el tal. Y eso es lo más reconfortante, ¿no? El hecho de saber que ese tiempo no fue perdido, y más que todo por el tema de salud también, ¿no? El tema que es en este tiempo, pues nos hemos dado cuenta que el hecho de llevar una vida deportiva no es únicamente el hecho de tener un cuerpo bueno, de tener un bonito cuerpo o de estar dentro de los estándares de belleza, sino más bien el hecho de tener una buena salud. Marcelo, le quedo muy agradecido, gracias por haber estado aquí, y pues ojalá algún momento podamos conversar de algunos otros temas también que por ahí se quedan en el baúl de los recuerdos. Así es. El agradecimiento para usted, unas anécdotas que me han hecho acordar, me han hecho revivir, me han hecho poner feliz. Y agradecerles que sigan y continúen con este tipo de programas. Ojalá haya una segunda oportunidad para conectar más anécdotas. Sí, ojalá podamos tener aquí a dos personas, usted por un lado y otra persona, para que vayan contando. Un debate. Sería un debate deportivo a cierto punto. Muchas gracias, Marcelo. A usted. Te quedo muy agradecido. Este ha sido pues la entrevista con Marcelo Carvajal, gran deportista, músico, poeta y pues como dicen por ahí, de esos personajes que la tierra da muy pocas veces, ¿no? Así es que nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con. Hasta pronto.